Buenas noches, casa de bendición. ¿Cómo están? No se olvide que la presencia de Dios está donde están congregados dos o tres en su nombre. Él está ahí. Ahí donde tú te encuentres, que Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a la distancia y que la gracia del Señor sustente tu vida en todo momento, frente a cualquier circunstancia. Qué bendición esta noche poder estar con ustedes, compartir la palabra, y vamos a reflexionar por unos minutitos en algo muy importante, muy relevante para este tiempo y para, creo que todos los tiempos. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos, la última reflexión fue de cómo tratar a los hijos, ¿verdad? Cómo tratar a los hijos. Hoy vamos a hablar también algo referente a los hijos. Génesis capítulo 25, versos 27 y 28. ¿Tienes tu Biblia ahí? Toma tu Biblia, por favor, y abre en el libro de Génesis, el capítulo 25, versos 27 y 28. Dice así: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Nota algo ahí usted? Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Los dos eran hijos de ambos? Claro que sí. Muy bien. El título de la reflexión de esta noche es la siguiente: cuando los hijos crecen. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen? La experiencia humana, por ejemplo, nos enseña que cuando los hijos crecen, miren, escuchen esto, y si desde niños no han sido formados adecuadamente y han vivido, por ejemplo, en familias con problemas, los padres o las personas que viven con ellos, ¿qué va a pasar? Sufrirán, llorarán y lamentarán. ¿Qué se tiene que hacer para evitar esta situación? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿En qué no se tienen que equivocar los padres y qué tienen que corregir a tiempo? Permítame compartir solamente dos cosas. Seguramente hay muchas más, pero solamente dos cosas en esta noche. Número 1, los hijos no son iguales y no tienen las mismas habilidades o destrezas. Grabemos bien esto, papás. Los hijos no son iguales y no tienen las mismas habilidades o las mismas destrezas. Miren, volvamos a leer el versículo 27 y 28 del capítulo 25 de Génesis. Dice: y crecieron los niños. ¿Quiénes? Esaú y Jacob. Pero dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Miren la habilidad que tenía Esaú y también lo que a él le gustaba hacer, en el área, en el campo donde a él le gustaba, por ejemplo, trabajar. Dice que era diestro en la casa y hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, o sea que Esaú era aguerrido, él era un joven aventurero, arriesgado, y él iba a la casa a traer algún animal para el alimento de la familia y trabajaba en el campo, ¿no? Con mucha fuerza ahí, porque trabajar en el campo demanda de mucha fuerza física, ¿verdad? En cambio, Jacob, dice, era varón quieto. Era diferente. No sé si ustedes pueden identificarse quizá. Nosotros somos 4 hermanos, 4 varones en casa, y les aseguro que ninguno tenemos, por ejemplo, el mismo, nos gustaría trabajar en lo mismo o las mismas habilidades. Tengo un hermano que es ingeniero civil, yo estudié contabilidad. El segundo de mis hermanos es técnico en computación y le encantan las computadoras, diseños y todo el trabajo con tecnología. Mi tercer hermano es ingeniero civil, ¿no? Yo no soy muy bueno para los números. Mi último hermano, él estudia contabilidad también como yo, pero
Igual en el asunto de música, por ejemplo, él toca la batería. A mí me gusta la batería, pero no sé tocar. Él es muy bueno tocando la batería. Imagino que ustedes podrían también hacer una memoria de la familia en casa con sus hermanos. Entonces debemos considerar esto. El caso de Saúl, por ejemplo, dice que él era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, casi siempre tenía cerca a mamá. En cambio, Esaú estaba más en el campo, un asunto de trabajo fuerte. Pero usted y yo tenemos que entender entonces que los hijos no son iguales y no tienen las mismas habilidades o destrezas. A menudo, ¿qué pasa? Los padres se equivocan en las relaciones con sus hijos. Cuando, por ejemplo, parten del supuesto que ellos son iguales en personalidad o también en carácter, en sus gustos o preferencias y en habilidades. ¿Cuánto nos equivocamos ahí? ¿Cuántos padres se equivocan en esta parte? Y miren, escuchen esto. Ocurre que los padres los tratan como si fueran iguales. Difícilmente conversan con ellos y con frecuencia los ignoran en el momento de tomar decisiones que les afecten a sus hijos. Cuán importante es considerar a nuestros hijos. No todos son iguales, no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen las mismas destrezas. No podemos tratarlos a todos de la misma forma. Cada uno es diferente. Los sueños de nuestros hijos, hermanos, son diferentes. Número 2. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen? Número 2. Escuchen esto. Hijos preferidos, hijos consentidos, problemas futuros. Aquí vamos a dar algunas cosas que nos van a ayudar a los que tenemos hijos pequeños. Y quizá usted dirá, ay pastor, no sabe lo que yo estoy cosechando. U otros también dirán, pastor, yo estoy disfrutando de mis hijos. Porque es posible, claro que es posible. Considerar, por ejemplo, por un lado que los hijos no son iguales, no tienen las mismas habilidades, no tienen las mismas destrezas y haber hecho bien las cosas. Ellos ya han crecido y ahora uno disfruta pues de ellos. Vamos al segundo punto. Hijos preferidos, hijos consentidos, problemas futuros. Ambos padres, miren, o uno de ellos con frecuencia prefieren a uno de sus hijos. Y nuestro poco afecto y cariño a los demás hijos generará en un problema serio. No podemos tener afecto. Por el mayor tengo más cariño que por el menor porque el mayor se parece a mí. O tengo más afecto por el menor porque se parece a mi papá. Hay gente que hace esa diferencia. Hay gente que de una manera tan clara y sin ningún remordimiento, sin ninguna incomodidad delante de sus hijos, muchas veces y dicen, no, yo quiero más a mi hijo mayor, yo quiero más a fulano de tal, incluso le puse mi nombre. Y hay personas que han puesto su nombre a sus hijos y se jactan, ¿verdad? ¿Y qué de los demás? ¿Y qué de los demás hijos? ¿Cómo se sentirán los demás hijos cuando escuchan a papá hablar y hablar y hablar del hijo mayor o del hijo menor o de uno de los hijos, o a la mamá hablar de su hija, y en toda conversación está solo uno de sus hijos y los demás no existen? ¿No son sus hijos? Claro que son sus hijos, pero los problemas en los que nosotros nos metemos como padres, cuando no pedimos sabiduría a Dios o cuando no tomamos decisiones correctas, teniendo hijos preferidos, hijos consentidos, obviamente, como mencionaba el título, subtítulo, problemas futuros. Estimados hermanos, Isaac y Rebeca cometieron errores terribles. Isaac, por un lado, amaba a su hijo Esaú y lo mostró de una manera directa. Rebeca, por otro lado, amaba a su hijo Jacob. Y Rebeca había escuchado lo que el Señor dijo, que Jacob sería el primero, o sea, Jacob lideraría. Y ella como que estuvo ahí interfiriendo. Y yo llamo a esto ayudar a Dios.
Rebeca como que quiso ayudar a Dios. Ahí hicieron toda una trama para robar la primogenitura. Y toda la historia que ustedes pueden leer en el capítulo 25, todo el capítulo y todos los demás, capítulos 26 y 27 de Génesis, van a ver unas historias impresionantes, pero también al mismo tiempo muy penosas, de una familia que empieza a desintegrarse. Poco a poco empieza a desintegrarse a causa de las malas decisiones de los padres, de hacer acepción en el amor para con sus hijos. Amar a uno, cada uno como que se agarraron un hijo y veían la forma de que uno esté bien y quizá el otro hijo no importa cómo se encuentre. Eso trae serios problemas. Hay padres donde dicen: a mi hijo sí, denle la mejor presa, por ejemplo. Cuidadito con eso. En la comida, sírvanle más a mi hijo, sírvanle más a mi hija. La mejor universidad para fulano, pero para mi otro hijo no, que vea cómo ingresa a la universidad estatal. En fin, tantas cosas, tantas diferencias que a veces hacemos, o también consentimos a nuestros hijos. Somos tan permisivos. No, ya va a cambiar. No, yo ya le he dicho. Pero no somos responsables en sentarnos con ellos y hablar de lo que les está pasando, de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué Isaac y Rebeca prefirieron cada uno a uno de sus hijos? ¿Por qué será? Podríamos meditar esto al finalizar la reflexión. ¿Por qué los padres actuales tienen hijos preferidos o que consienten, engríen y les conceden todos sus caprichos? ¿Por qué será? ¿Qué genera esta situación en la familia? ¿Qué genera esta situación en los hijos? En un futuro, ¿cuál será el resultado, por ejemplo? ¿Cómo se comportan los hijos preferidos y los hijos no preferidos? ¿Se ha puesto a analizar usted como padre cómo se miran entre hermanos? Hay papás que saben que sus hijos no se ven bien. Y muchas veces de labios para afuera podemos dar una sonrisa, pero por dentro el corazón está partido. Porque creo que a ningún padre le gustaría que sus hijos estén en peleas o no se vean bien o se digan muchas cosas incómodas. ¿Crecerán los hijos amándose y respetándose y ayudándose si no fomentamos una buena salud en la familia? Miren, ¿es todo esto un buen trato con los hijos y la forma adecuada de construir una familia sana, estable y ejemplar? Y usted va a decir: claro que no, pastor, por supuesto. Amémonos por igual, amemos a nuestros hijos por igual. No te olvides, los hijos no son iguales. Los hijos no son iguales. Y no tienen las mismas habilidades y no tienen las mismas destrezas. Ahí está la dinámica para hacer una familia fuerte. Saquémosle provecho a la habilidad diferente de nuestros hijos, al talento diferente, a los gustos diferentes. Hay hijos que les gusta pintar, a otros no les gusta la pintura, no les gusta dibujar, a otros les gustan las matemáticas, a otro no. A otro hijo le gusta la lectura, la literatura, a otro no. Hijos perfectos, hijos consentidos, problemas futuros. Quizá aún estamos a tiempo de hacer ciertos cambios, ciertas reformas en nuestras vidas y mirar a nuestros hijos como un regalo de Dios, que decíamos la semana pasada, como una herencia de Jehová, como un regalo que Él nos ha dado, y criémoslo bajo el temor de nuestro Dios. Reflexionemos un momento en las preguntas que estuve haciendo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. Seguimos orando y clamando a Dios por protección por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Un saludo especial de la familia pastoral. Dios te bendiga.